Bien, pues en esta ocasión vamos a ver un artículo del British Medical Journal que habla sobre la asociación de el consumo de alimentos lácteos con el riesgo de mortalidad en mujeres y hombres a través de 3 estudios de cohorte prospectivos. Este es un estudio que se dirigió en la Universidad de Harvard y que, bueno, comenzará como todas las historias dando un poco de preámbulo en el cual se habla acerca del consumo de productos lácteos que se ha asociado a distintas alteraciones. Se sabe que obviamente son una fuente de proteínas, vitamina D y calcio, pero que algunos de sus componentes como el colesterol y la grasa saturada pueden tener efectos adversos en la salud. Hay asociaciones que pueden ser entre nulas o moderadamente inversas, es decir, parece ser un efecto protector, en hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer de colon y cáncer de mama. Pero también se ha dicho que el consumo elevado de estos productos lácteos se asocia a un mayor riesgo de cáncer de próstata y de ovario. Como pueden ver, la información es bastante contradictoria, por lo tanto, los autores de este estudio lo que decidieron hacer fue analizar la asociación del consumo total de productos lácteos y de sus subtipos con la muerte global, con mortalidad global en 3 grandes cohortes, que son los estudios de las enfermeras, la edición 1 y la edición 2, y el estudio de seguimiento de profesionales de la salud. Esto teniendo un total de 217.755 pacientes con 51.438 muertes en un periodo de seguimiento de entre 29 a 32 años. Pues bien, vámonos rápido con los métodos, y este es un estudio de cohorte en donde se describen las cohortes. La primera se origina en 1976 con mujeres con enfermeras entre 30 y 55 años. La segunda cohorte de enfermeras también fue en 1989, ligeramente más jóvenes, de 25 a 42 años. Y la tercera cohorte nace en 1986 y se compone de dentistas, hombres, farmacistas o farmacéuticos, veterinarios, optometristas, osteopáticos y podiatras, de entre 40 a 75 años de edad al ingreso. Estas cohortes tienen un seguimiento muy amplio y muy detallado de estilo de vida, historia médica, dieta, etc. Y se hacen estudios que inicialmente fueron al origen de la cohorte y después cada 2 años. Son cuestionarios bastante bien estandarizados, y para esta cohorte se excluyeron a los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular o cáncer al diagnóstico. Bueno, este protocolo fue aprobado por el Comité Institucional del Hospital Brigham y de Harvard y de la Escuela de Salud Pública, así que bueno, éticamente no parece haber ningún problema. Bueno, aquí hay una evaluación del consumo de alimentos lácteos, que son un cuestionario que primero fue de 116 y luego de 131 preguntas, en donde se puede preguntar todo: consumo, frecuencia, tipo, etcétera, ¿no? La verdad es que es súper detallado cómo determinaban esto. La única cosa que aclaran mucho es que la mantequilla la sacaron de este cuestionario y no la consideran un producto lácteo. Algo muy importante es ver todas las covariables, es decir, todo aquello que nos puede desviar o confundir sobre los resultados, y entonces incluyen igual todo lo que les ocurra: edad, género, tabaquismo, historia familiar de enfermedad cardiovascular, hipertensión, etcétera, 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 así como consumo de distintos medicamentos. La verdad es que la evaluación es extremadamente detallada. Dado que su objetivo primario fue la mortalidad global, pues lo que se hace es evaluar la muerte por cualquier motivo al 31 de diciembre de 2016, aunque honestamente también hacen una evaluación por otras causas de muerte que veremos posteriormente. El análisis estadístico es amplio y detallado, particularmente no por la forma en que lo expresan, que es a través de un modelo de regresión de riesgo proporcional de Cox y comparaciones entre los grupos, sino porque es un gran análisis multivariable para todo, nuevamente, lo que se les ocurre. Aquí está una inmensa cantidad de cofactores y variables por las cuales se ajustan todos los análisis, así que desde el punto de vista de interacciones entre factores confusores, entre periodos de tiempo, etcétera, la verdad es que lo cubren bastante bien. Bueno, ahora vámonos a los resultados. Finalmente, como les decía, incluyó a 217.755 pacientes, dependiendo de cada una de las cohortes. Podemos ver que predominantemente, al ser 2 cohortes de mujeres, tenemos 168.153 mujeres y cerca de 50.000 hombres sin cáncer ni enfermedad cardiovascular al origen de la cohorte. Lo que se puede observar es que aquellos que consumen grandes cantidades de productos lácteos beben menos, son más probablemente físicamente activos, tienen menos tabaquismo y probablemente tienen una dieta un poquito mejor. Dentro de las muertes vemos que hay 51.438 muertes en las 3 cohortes, 12.000 de origen cardiovascular y 15.000 por cáncer. Algo muy importante es que cuando se hace un modelo únicamente ajustado por edad, el consumo de estos productos lácteos se asocia de manera positiva con el riesgo de mortalidad global en 2 de las cohortes, pero no en una de ellas. ¿De acuerdo? Pero después, cuando ajustan para todas las covariables, que como verán son un montón de covariables, se observa que sí hay un
incremento en el riesgo de mortalidad en las 3 cohortes, es decir, el incremento en los productos lácteos se asocia con mayor mortalidad. Cuando se compara la menor cantidad de consumo con la mayor cantidad de consumo, se observa un incremento del 7% en el riesgo de mortalidad global. Esto se hizo un análisis de dosis-respuesta para ver cuál es la dosis más deleteria o protectora, dado que no es lineal, y se observó que no hay una relación lineal, es decir, no es directamente proporcional el consumo con la mortalidad. Y esto tiene implicaciones importantes, ya que veremos que entonces sí existe un consumo incluso saludable. Para el riesgo cardiovascular, la mortalidad también se incrementa y obviamente el consumo de estos productos lácteos también se asocia con mayor riesgo de muerte en cáncer. Para esto voy a mostrarles la tabla de características de los resultados, en donde vemos estas son las descripciones por cada una de las cohortes, pero creo que aquí lo más importante es ver el análisis de todos los sujetos. Entonces, obviamente cuando lo ajustan por edad no hay diferencias significativas, pero cuando se hace el análisis multivariado y vean todas las variables que incluye el análisis multivariable, pues es increíble, o sea, se ajusta por un montón de confusores. Lo que podemos observar es que hay un incremento del 3%, es pequeño, pero es significativo en el riesgo de muerte global. Cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, este efecto no se observó. Podemos observar que los valores de P aquí no son significativos en las cohortes aisladas, pero cuando hablamos de la cohorte en conjunto, tampoco se logra observar el efecto cuando se hace el análisis multivariado. Y finalmente, cuando hablamos de mortalidad por cáncer, podemos observar nuevamente un incremento. Bien, algo que hicieron y que es muy interesante es que estimaron qué pasaría si sustituimos una dosis, más que una dosis, una porción de un producto lácteo por nueces o leguminosas, y esto se asocia a una reducción en el riesgo de muerte del 14%. Si se sustituye una porción de producto lácteo por granos enteros, la reducción de la mortalidad es del 11%. Y si sustituyen una porción de producto lácteo por carnes rojas o carnes procesadas, la mortalidad se incrementa en un 5%. Esto es muy interesante. Otra de las cosas que se realizaron, podemos observar aquí como la mortalidad, estos son los quintiles de consumo, vemos conforme se van incrementando el consumo, se incrementa la mortalidad por cáncer, se incrementa la mortalidad cardiovascular y se incrementa la mortalidad global. Pero, y aquí es muy importante, vean que hay una reducción, y esto se da cuando hay un consumo de 2 porciones de productos lácteos al día. Entonces parece ser que este consumo es protector que no consumirlos, o que consumir más de 2 porciones. Esto es muy interesante. Vamos a volver a la discusión, permítanme. Pues bueno, lo que ellos dicen es que este estudio no soporta la conclusión de un efecto protector en mortalidad. Ya vimos que no, que se incrementa. El análisis de dosis-respuesta sugiere que 2 porciones al día de productos lácteos se asocia con una menor mortalidad global y menor mortalidad cardiovascular. El análisis de sustitución de productos indica que cambiar lácteos por nueces, leguminosas o granos enteros puede reducir la mortalidad, pero si sustituimos los productos lácteos por carnes rojas o carnes procesadas, se podría incrementar la mortalidad. Este estudio muestra que hay un ligero incremento en la mortalidad global, y esto permanece a pesar de múltiples correcciones estadísticas. Pues bien, este estudio es muy interesante porque resuelve muchas de las problemáticas que habría en distintas poblaciones, lo cual se puede deber primordialmente a que el consumo es diferencial, incluyendo por la intolerancia a la lactosa. Hay muchas explicaciones de este tema, pero algo que me gustaría comentarles es este análisis que hacen del uso de leches descremadas o bajas en grasa, y vemos cómo el análisis de mortalidad, cuando nosotros vemos el riesgo que tienen los pacientes de presentar mortalidad, permítanme tantito, aquí está, mortalidad global en consumo con leches deslactosadas o bajas en grasa, es mucho menor que cuando lo comparamos con leche entera.
Vean, es 1.01 contra 1.11. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en cardiovascular, es 1.01 y aquí no es estadísticamente significativo y aquí pasa a 1.09. Y cuando hablamos de mortalidad por cáncer, aquí no es significativo, es 1 y aquí pasa a 1.11. Entonces, como podemos ver en este análisis, el consumo de leches bajas en grasa o descremadas, el riesgo es prácticamente insignificante. No así cuando comemos o consumimos leche entera. Hacen un análisis adicional por queso y en el queso tampoco hay diferencias significativas. Parece ser que buena parte del fenómeno se explica por el consumo de leche entera. Y lo que hacen es este análisis de sustitución en donde vemos que si el paciente sustituye por nueces o legumbres se reduce el riesgo, granos enteros se reduce el riesgo, pollo o alguno de sus derivados se reduce el riesgo al menos en mortalidad por cáncer, pero se incrementa cuando consumimos carnes rojas o alimentos o carnes procesadas. Pues bien, este estudio es muy interesante, sin embargo, obviamente debemos de entender que hay muchas limitaciones. La primera de ellas es que solo se realiza en profesionales de la salud, es decir, los médicos en este caso o el personal de la salud tiene un comportamiento probablemente diferente, así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Y con esto se puede concluir que estos datos indican que no hay una asociación inversa, es decir, no hay un efecto protector entre el consumo de lácteos y el riesgo de mortalidad. El análisis dosis-respuesta indica que 2 porciones al día de productos lácteos se asocia con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, pero con un incremento relativamente pequeño, particularmente en la mortalidad por cáncer. Y lo más importante es que la sustitución de algunos de estos productos lácteos sugiere que puede tener efectos importantes en la salud. Pues bueno, con esto podemos concluir sobre los riesgos y beneficios del consumo de productos lácteos en hombres y mujeres, profesionales de la salud.